UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia. Teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Hoy, en Más calidad de vida, conozca cuál es la importancia y los beneficios de la vacunación en niños. La vacuna es un producto, una cantidad de sustancias derivadas habitualmente de algún microorganismo que se administran de diferentes formas a una persona con la idea de generar una respuesta inmunológica y así proteger a esa persona contra la enfermedad que en el fondo de la cual es derivada esos productos que se llaman antígenos. Las vacunas constituyen la manera más efectiva de prevención, beneficiando tanto a las personas vacunadas como a las que no lo están, porque alejan de su entorno a los agentes productores de enfermedades. Para la mayoría de los distintos virus o bacterias por las cuales se vacuna, se administran varias dosis como para generar un efecto de memoria inmunológica en el tiempo. Dosis primarias y después una dosis a veces de refuerzo. La excepción es algunos agentes para los cuales existe una vacunación de una vez en la vida. Y puntualmente hay vacunaciones que son anuales para aquellos virus que van cambiando en el tiempo, que el caso clásico es el caso de la influenza. Aunque han aumentado los padres que se resisten a vacunar a sus hijos, esta medida sigue siendo un mecanismo real y seguro para combatir ciertas enfermedades. Riesgos de producir algún evento adverso hay varios, pero en general las ventajas de vacunar versus el no vacunar, independiente de las reacciones adversas, son muchísimo más altas las ventajas que las desventajas. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más calidad de vida. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Más calidad de vida a través de las pantallas de UCB Televisión. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar se refiere a las vacunas, su importancia, sus beneficios, sus potenciales riesgos, y para eso tenemos una invitada de lujo que es la doctora Marcela Potán. La doctora Potán es pediatra, experta en enfermedades infecciosas y trabaja en la Universidad Católica, específicamente en la clínica UC San Carlos de Apoquindo. Marcela, bien pues, hola. Yo muy bien, espero que te sientas a gusto. Marcela, hay cosas que son un poco básicas, pero creo que es importante recordarle a nuestra audiencia qué es una vacuna. ¿Y para qué sirve una vacuna? Bueno, una vacuna tiene por objetivo proteger a las personas de enfermedades, ¿no es cierto?, infecciosas. Básicamente las vacunas están hechas en base a un agente infeccioso completo, por ejemplo, podría ser un virus, ¿no es cierto?, ya sea vivo o muerto, o partes de ese agente infeccioso. Esto normalmente se administra a una persona por vía oral o por vía inyección, ¿no es cierto?, y produce una respuesta inmune que es de alguna manera semeja a lo que podría producir la enfermedad o la infección si uno tuviera contacto con ese agente infeccioso, pero que produce una respuesta digamos, mínima en términos de que no produce síntomas, no produce la enfermedad, sino que genera una interacción en el sistema inmune que produce anticuerpos y genera una memoria
una memoria que queda, por decirlo en términos computacionales, en el disco duro del sistema inmunológico, de modo que más adelante, cuando esa persona crece y efectivamente enfrenta a este agente infeccioso, el sistema inmune dice: esta sustancia, este virus, yo ya lo conozco, por lo tanto voy a montar mi respuesta inmune y voy a eliminarlo antes de que produzca la enfermedad. Y eso puede suceder en horas, ¿ya? Es importante que la gente entienda que la importancia de estar vacunado al momento de estar expuesto después a un agente infeccioso, porque alguien podría pensar, bueno, yo no quiero vacunarme y si me llego a enfermar, bueno, ahí tomaré medicamentos y me trataré la infección como muchas otras. Cuando uno se enferma la garganta, se enferma de resfrío. ¿Por qué hay algunas enfermedades en las cuales vale la pena y es tan relevante estar vacunado? Bueno, hay algunas enfermedades, no todas las enfermedades infecciosas tienen vacunas, desde luego, pero las vacunas se han orientado básicamente a las enfermedades que tienen mayor impacto en términos de muerte, de complicaciones, ¿no es cierto?, y afectan a un grupo grande de personas, ¿ya? Ejemplo es el sarampión, que ustedes saben que era una enfermedad que diezmaba, mataba a muchas personas, muchos niños se hospitalizaban, ¿no es cierto?, en nuestro país y en el mundo entero, y todavía en algunos países en que la vacunación es insuficiente, así ocurre. Claramente uno también puede en algunas enfermedades defenderse de esta con algunos tratamientos, ¿ya? Ejemplo, los antibióticos, pero para muchas infecciones virales todavía no tenemos un antiviral, ¿no es cierto?, que nos amilane o disminuya la sintomatología. Por eso es necesario prevenir antes de entrar en contacto con ese agente. Y además antes, bastante antes, porque el sistema inmune no actúa en forma inmediata la primera vez. Requiere procesar, por decir, este virus, ¿no es cierto? Armar toda una maquinaria interna que puede demorar semanas o meses. Correcto. Ahora, Marcela, ¿desde hace cuántos años en Chile existe un programa de vacunación? Porque esto no es de toda la vida. No. ¿Desde cuándo se empezó a vacunar en forma más sistemática? Desde la década del 50 en Chile, en que parten las primeras vacunas, ¿no es cierto?, y que hoy día protegen contra 12 enfermedades importantes, contra la difteria, el tétano, la tos convulsiva, la tuberculosis diseminada o meningitis tuberculosa, contra la meningitis por hemófilo influenza, la neumonía por neumococo, contra la poliomielitis, ¿cierto?, contra la coqueluche, la hepatitis B, influenza y sarampión, sí, paperas y rubiola. Todas esas enfermedades. Son 12 enfermedades para las cuales tenemos un programa sistemático, gratuito y privado, y digamos para todos los niños y algunos adultos en Chile. Y tú, que eres una pediatra de experiencia, probablemente a la gente le va a interesar saber, bueno, con este programa de vacunación, ¿qué impacto ha tenido eso? ¿Tú cuántos pacientes con sarampión ves ahora al año? ¿O cuántos pacientes con difteria ves al año? Bueno, con difteria ninguno, y hace muchos años. Yo tengo algunos datos que les puedo mostrar. No hay casos de difteria hace muchos años en Chile. Sarampión también hace más de 20 años que no tenemos en Chile. Yo cuando estudié medicina, en los primeros años que ejercí la carrera, veía salas enteras llenas de niños con sarampión, ¿no es cierto?, con neumonía, complicados, tosiendo y a veces conectados a máquinas para ayudarlos a respirar. Eso hoy día no existe, no hay salas de sarampión, no hay una serie de enfermedades que nuestros mismos docentes tenían todo el tiempo, salas enteras de polio, por ejemplo, de esta enfermedad que produce una parálisis que no deja respirar a las personas y a veces las puede matar. No existe eso, ya es historia. La polio está erradicada de las Américas y el sarampión está en vía de ser erradicado también del mundo y de las Américas desde luego también. De manera que está sumamente probado la efectividad y la importancia de las vacunas. Ahora, sin embargo, hay personas que tienen temores a las vacunas. Estos temores, a ver, ¿a alguien le pueden poner una vacuna y puede hacer una reacción adversa y morirse o tener alguna secuela grave? ¿Eso ocurre? ¿Es anecdótico? ¿Hay razones para temerle a las vacunas, más allá de la molestia del pinchazo? Claro. Bueno, esto de los temores a las vacunas no es nuevo. Siempre ha habido, para todas las cosas, ¿no es cierto?, hay gente que tiene sus preocupaciones, sus temores y que francamente se opone a las vacunas. Ahora, lo que ocurre es que en los últimos 20 años probablemente ha habido un aumento de estos grupos que rechazan o que tienen temor a las vacunas,
Porque son grupos, primero, que tal como lo conversábamos antes, no conocen estas enfermedades. Como nuestros alumnos de medicina, nuestros médicos jóvenes nunca han visto un sarampión, nunca han visto una poliomielitis, ni siquiera una rubiola, estos niños dañados, ¿no es cierto?, su cerebro, su corazón. Tú que eres cardiólogo, probablemente más de una vez tuviste que operar a algunos de estos niños que nacían con defectos en el corazón porque su mamá había tenido rubiola en el embarazo. Esto no lo ven, entonces esta realidad no existe, es historia, y las generaciones actuales no nos preocupamos mucho de la historia, vivimos el día a día, lo de hoy, lo que pasa hoy día o lo que eventualmente puede pasar mañana, y tenemos mucho temor de lo que nos parece tangible. Entonces, por un lado está este éxito que por un lado juega en contra, ¿no es cierto? Y por otro lado están muchos grupos que están buscando razonablemente, con mucha legitimidad, una vida impecable, digámoslo así, o sea, sin ningún riesgo, sin ninguna posibilidad de reacciones adversas y de tener molestias con lo que nos ofrece la medicina hoy día. Ejemplo, hay gente que no quiere tomar ningún remedio porque tiene temor de que le vaya a producir una reacción y por lo tanto prefiere asumir los riesgos de vivir con esa enfermedad, y eso es legítimo. Pero es una decisión individual, y voy anticipándome a algo que te quiero comentar en relación a las vacunas, que no es una decisión tan individual, digamos, el decidir, por ejemplo, yo no quiero correr ningún riesgo con vacunas, porque esa no vacunación de un niño puede afectar a otros niños. ¿Ya? Eso es una cosa importante, es decir, que yo introduzca a mi hijo sin vacunas de sarampión a la sala cuna o al jardín infantil o al colegio puede tener impacto en otros niños, porque pudiera yo traer ese virus desde mi casa o desde el extranjero, donde todavía algunos países tienen sarampión, y lo vimos hace un tiempo con esta azafata, ¿no es cierto?, que trajo el virus a Chile, y a su vez infectar otros niños vulnerables que pudieran estar todavía muy chiquititos para ser vacunados o que pudieran tener enfermedades que no permiten vacunarlos. O sea, contagiar al resto. Contagiar al resto, exactamente. De modo que el vacunar es una decisión más allá de lo individual, es una decisión que tiene que ver con la sociedad que ha invertido, que ha decidido protegerse, y generaciones de padres han decidido vacunar a estos niños, a nosotros mismos. Probablemente somos nosotros sobrevivientes de muchas enfermedades que a lo mejor hermanos nuestros, tíos o abuelos nuestros no sobrevivieron porque no existían vacunas. Ahora, ¿las vacunas tienen riesgos? Tienen algunos riesgos, sí, que comparados con los beneficios de la protección que otorga contra las enfermedades que estoy mencionando, son bastante acotados. Pero no hay ninguna medida que tenga riesgo cero. Ahora, muchos de los temores, desgraciadamente, ni siquiera están basados en ciencia. Son temores que han surgido de, por ejemplo, fraudes, ya como ocurrió en Inglaterra. Un médico, el Dr. Wakefield, hizo una asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Y resulta que la población creyó esta asociación y dejó de vacunar a los niños. Y empezaron a ocurrir casos y murieron niños de sarampión. Entonces, eso por un lado contaminó un poco el tema de las vacunas con estas creencias, que después se demostró que era todo un fraude de este médico, y de hecho él fue retirado, sus publicaciones, y el tipo hoy día cayó en el descrédito más absoluto. Bien, Marcela, vamos a ir a una pausa con nuestro auspiciador, que es Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Nos vemos en un instante. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Heliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. Las vacunas son una de las medidas sanitarias que mayor beneficio han producido a la humanidad, y son muy raros y excepcionales los casos de reacciones alérgicas intensas frente a alguno de sus componentes. Todas las enfermedades infectocontagiosas, en mayor o menor medida, por el hecho de ser contagiosas, no solo nos obligan a ser responsables con nosotros, con nuestros hijos, sino que también con el resto de la comunidad. Si bien la mayoría de las vacunas se aplican en niños, los adultos también necesitan de la protección de las mismas, como lo es la conocida y prevalente influenza.
La gente piensa que la vacuna de la influenza lo va a prevenir contra todos los resfríos del invierno y que no es así. Lo que sabemos es que hay más de 30 virus distintos que pueden generar cuadros durante un invierno normal. Y obviamente estamos protegiendo contra uno de estos virus, un virus que puede llegar a producir una enfermedad más grave, sobre todo en ciertos grupos de pacientes, en ciertas edades. Dentro de las reacciones adversas más comunes están dolor y enrojecimiento de la zona vacunada, fiebre y dolores musculares generalizados. Se han definido grupos en función de cuáles son aquellas edades en las que la influenza puede ser más grave. En niños hablamos de los lactantes, con la precaución de vacunar después de los 6 meses y antes de los 2 años cumplidos. Y en adultos mayores estamos hablando sobre 65 años. Además hay subgrupos en pacientes de cualquier edad, que destacan, por ejemplo, la embarazada, que por definición es más inmunodeficiente, y enfermedades crónicas. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre la importancia de la vacunación en niños. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Más Calidad de Vida, a través de las pantallas de UCB Televisión. En esta ocasión estamos hablando de vacunas con la doctora Marcela Potán, médico pediatra de la clínica UC San Carlos de Apoquindo y experta en enfermedades infecciosas. Marcela, tú me estabas comentando de que hay ciertas situaciones en que un niño puede tener contraindicación de vacunar, o sea, no está indicada una vacuna. A ver, son situaciones bien puntuales, pero yo diría que las más generalizadas podemos dividirlas en contraindicaciones transitorias, es decir, que tienen que ver con alguna situación específica, y otras que son como definitivas. Por ejemplo, en general uno no vacuna a un niño o a una persona que está con fiebre, cursando un cuadro agudo, ¿no es cierto? Básicamente por la complicación o el enredo que puede significar está la enfermedad más complicada o es una reacción a la vacuna, para no confundir, no porque exista un problema de seguridad real. También uno no usa una vacuna en una persona que ha tenido una reacción grave a esa vacuna, cosa que es muy infrecuente, pero eso hay que tenerlo presente. Para algunas vacunas hay contraindicaciones, por ejemplo las vacunas vivas, que de alguna manera son agentes que se dividen en el organismo y pudieran afectar, ¿no es cierto?, eventualmente a las personas con las defensas bajas, que las vacunas dependen de que uno tenga un sistema inmune funcionando bien. Ejemplo, pacientes con cáncer, con trasplantes, que tengan drogas que bajan muy fuertemente sus defensas, con radioterapia, para vacunas vivas. O embarazadas, ¿no es cierto?, que tienen un bebé en el interior que pudieran, en términos teóricos, tener algún riesgo. Por ejemplo, la vacuna de rubiola, la vacuna de sarampión, papera, rubiola no se administran en embarazo. Básicamente yo diría para vacunas vivas son esas, y para niños que tengan problemas neurológicos en desarrollo, en evolución, ejemplo, una epilepsia que está mal controlada, que no sabemos por qué, nosotros evitamos las vacunas de coqueluche o pertussis. Ya, yo diría que esos son en general los grandes, y la alergia al huevo demostrada, o sea, una alergia franca, la persona se ha desmayado, se le ha obstruido las vías respiratorias, ha tenido que ser atendida para las vacunas de influenza, básicamente, y de fiebre amarilla. O sea, son cosas muy específicas. Clarísimo, Marcela. Recordarle a nuestros telespectadores que sus preguntas y consultas pueden enviarlas a nuestra dirección de email o a través de Twitter o de Facebook, y la doctora Potán va a estar encantada de contestar esas preguntas. Marcela, ¿decir gripe o decir influenza es lo mismo? Es lo mismo, es un sinónimo. Y hoy día se vacuna contra la gripe, contra la influenza. ¿Por qué? ¿Por qué se vacuna? Porque sabemos hoy día que, por ejemplo, los adultos mayores todos los años fallecen a consecuencia de las complicaciones de la influenza. Y esto de no pasar agosto, que es un dicho muy común en nuestro país, tiene una buena base. Y es precisamente que después del brote de virus respiratorio, en especial influenza, que es el más grave, los adultos mayores tienen una mayor frecuencia de neumonía por el virus y por infecciones asociadas al virus, ¿no es cierto?, básicamente neumococo. Y efectivamente todos los años sabemos que adultos mayores de 65 mueren por esta enfermedad mundialmente.
y también, digamos, no solo mueren, sino que se hospitalizan, requieren terapias en cuidado intensivo. Y también los niños, en especial los niños menores de 2 años, tienen esta misma complicación en una frecuencia discretamente inferior, pero no tanto a los mayores de 65, 70 años. ¿Y hace cuántos años más o menos que se está vacunando contra la influenza en forma regular? Han ido aumentando los grupos de vacunación. Partimos con los adultos mayores, después fuimos agregando a los niños, después las embarazadas, y esto por lo menos yo diría que hace unos 15 años que estamos vacunando. ¿Y hay datos, Marcela, del impacto que ha tenido eso? ¿Efectivamente hay cifras de disminución de muerte o de hospitalizaciones? En Chile no hay grandes estudios al respecto, pero en el mundo entero sí, básicamente en los grupos de riesgo. Hay datos y tuvimos datos, digamos, de lo que ocurrió con la influenza humana. Hay un buen estudio en ese sentido para la cual no teníamos vacuna. Las personas que no caen dentro de esos grupos y que quieren vacunarse. Las personas que quieran vacunarse tienen la opción de hacerlo, tienen que pagarse porque para estos grupos vulnerables la vacuna es gratuita, ¿cierto? La provee el gobierno, es una vacuna este año de origen norteamericano. Y para los otros están distintas vacunas que son producidas por distintos laboratorios que son absolutamente equivalentes y cuyo costo no es muy elevado. En general es una sola dosis para la gran mayoría de las personas. ¿Y por qué esta vacuna hay que repetirla todos los años, siendo que las vacunas que nosotros nos pusimos cuando chicos, uno se las puso una vez y nunca más? Claro. ¿Por qué hay que repetirlas? Estas vacunas, también las vacunas que nos pusimos cuando chicos hace muchos años, ya sabemos que no duran para toda la vida. Pero estamos fuera de garantía ya. Estamos fuera de garantía, sí. Pero sí, estas vacunas de influenza tienen una particularidad, que es que a diferencia de las vacunas de la infancia, por ejemplo el sarampión, el virus de sarampión no cambia. Es el mismo virus que yo conocí cuando era niña, que conociste tú, que en fin tiene la vacuna hoy día. El virus de influenza es un virus que va continuamente cambiando. Cada cierto periodo cambia más y a veces cambia menos. Pero esto implica que las vacunas que el año pasado nos pusimos no necesariamente este año van a ser efectivas, de modo que cada cierto periodo de tiempo tienen que rehacer nuevas vacunas, y eso generalmente ocurre cada 1 o cada 2 años en que se van cambiando las cepas de influenza A o influenza B. Y por otro lado, la inmunidad que generan estas vacunas no es eterna tampoco, no es larga, dura alrededor de 1 año más o menos. Ahora hay gente que se vacuna y que igual se resfría fuerte. Claro. Dice, pucha, me vacuné, igual me resfrié. Claro. Estoy aburrido, el próximo año no me vuelvo a vacunar nunca más. Exactamente, porque la gente confunde. Hay varias cosas. Primero, el periodo de invierno, ¿no es cierto?, se caracteriza por la circulación de muchos agentes virales. Y estos agentes son el rinovirus, el parainfluenza, el sincicial, en fin, una serie de agentes incluso nuevos que estamos conociendo y que no tienen nada que ver con la vacuna. Entonces la gente cree que una vez que está vacunada no se va a resfriar, no le va a dar laringitis, no va a tener ningún problema ese año. Y lo que pretende esta vacuna es simplemente acotar la enfermedad causada por influenza, que es una enfermedad distinta a un resfrío, no tiene nada que ver con un resfrío. La influenza es una enfermedad que tiene un comienzo súbito, que habitualmente se caracteriza por dolor de cabeza, gran dolor de cuerpo, ¿no es cierto?, dolor de garganta y fiebre, y que muchas veces a uno lo bota a la cama. Normalmente hay poco catarro, poca secreción nasal, y eso aparece más tardíamente. Entonces es una enfermedad bien distinta y que realmente tiene impacto y que se asocia a complicaciones como otitis, neumonía, descompensación cardíaca, ¿no es cierto?, respiratoria y muerte. No tiene nada que ver con el resfrío común, ¿no? La vacuna no pretende prevenir eso. Y lo que ocurre es que mucha gente también se vacuna tarde y ya está incubando la influenza, ¿ya? Pero esta es una vacuna muerta, es decir, el agente que se inyecta está completamente inactivado, entonces es imposible que produzca influenza. Correcto. O sea, si uno tiene influenza a pesar de la vacuna, es probable que ocurra alguna de las otras situaciones, o lo que ocurre también ocasionalmente es que como el virus va continuamente mutando, eventualmente podría ocurrir eso, cosa que no es frecuente, pero puede ocurrir que uno durante la temporada aparezca una nueva cepa de virus, para lo cual no teníamos vacuna. Y si me vacuno hoy día domingo, ¿a partir de en cuántos días más, en cuántas semanas más estoy protegido? Alrededor de 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Ah. No es inmediato, así que hay que vacunarse con tiempo. Ya. ¿Hay posibilidades de que la gente que quiera saber más sobre vacunas, dónde uno se instruye, dónde puede tener más información?
Exacto, y es súper importante tu comentario, Pedro, porque la gente lee, digamos, mete a veces a Google, ¿no es cierto?, las palabras vacunas y reacciones adversas, y se encuentra con cualquier sitio, digamos, sitios de grupos, de personas que no tienen formación ni base científica para lo que... Entonces hay sitios, pero básicamente el sitio web del Ministerio es importante. Hay un sitio chileno que se llama Face Mamá, ¿ya? Que pueden también acceder. Hay otro que se llama www.vacunas.org, que es un sitio español muy serio, y están los sitios de la Organización Mundial de la Salud y del CDC que pueden ser accesados por las personas para obtener información de buena calidad al respecto. Y discutir esto con sus pediatras también es importante para tener información sólida. Marcela, ¿qué otra cosa queremos tocar? No, queremos decir que confíen, la población tiene que estar confiada en que no solo el gobierno tiene intenciones de proteger a su población, y aquí no hay malas intenciones, en fin, de usar vacunas inseguras, como mucha gente cree, o vacunas de segunda, como algunas personas también me han preguntado. Hay vacunas de primera y de segunda, en el mercado privado hay vacunas mejores que las que tiene el gobierno. Eso no es así. Y cada día nosotros estamos trabajando por incorporar nuevas y mejores vacunas, pero tenemos algunas tareas todavía pendientes en términos de nuevas vacunas. Tenemos vacunas para el cáncer de útero, por ejemplo, que no han sido incorporadas en nuestro país y que son relevantes, y que probablemente en los próximos años, 2 años, vamos a estar sabiendo de ellas, básicamente orientadas a las adolescentes. Y la población debe estar tranquila, que los pediatras también estamos indicando vacunas con mucha responsabilidad. Nosotros nos formamos para sanar o ayudar a aliviar, si no podemos sanar, las más de las veces a los niños, y no para dañarlos de ninguna manera. Así que la población tiene que estar tranquila en ese sentido. Muy claro el mensaje. Bien, hemos llegado al fin de nuestro programa. Ha sido un gusto conversar con la doctora Marcela Potán. Espero que todas las dudas que ustedes pueden haber tenido en relación a las vacunas se les hayan clarificado alguna de ellas. La doctora nos dio algunas direcciones en sitios web donde uno puede tener más información. De modo que espero que el programa haya cumplido el objetivo que es tan relevante, que es que la población tenga un buen entendimiento de la importancia de la vacunación. Hemos derribado aquí algunos mitos, temores infundados. De modo que nosotros los dejamos cordialmente invitados para el próximo domingo a una nueva edición del programa Más Calidad de Vida, a través de las pantallas de UCB Televisión. Buenas tardes. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Heliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.